Bueno, a ver, Rack, bienvenido, tío. Llevo estos días, yo creo, comunicándome contigo por todo lo que está saliendo a partir del debate de la prostitución. Se empezó a hablar de que también podía caer el porno, luego han dicho que no, luego han dicho, bueno, a ver, a partir de... Pero claro, la legislación de todas formas dice lo que dice, puede ser ambiguo y demás. Gracias por la invitación. Pues soy Rach, biólogo de formación, aunque bueno, yo me dejé la carrera investigadora y me volví a casa a reciclarme de otras cosas de tecnología de la información y pues en ese periodo estuve tonteando con la pornografía freelance y tal, hice algo de trabajo sexual y así es como de paso me introduje al tema del debate sobre trabajo sexual, que es un poco por lo que me conocen en redes sociales, por hacer debate directo y divulgación en temática de trabajo sexual. Con enfoque pro derechos, ¿no? Con enfoque laboral. Yo por lo que entiendo, lo de abolir la prostitución, esto por ejemplo Zapatero dijo en su momento que uno de sus grandes asuntos pendientes que le había quedado en su legislatura, que a él le hubiera gustado hacer, eso lo dice ahora, claro, habría sido abolir la prostitución. Yo no creo que se hubiese dado... a partir del contexto cultural que había en 2004-2005, algo así. Sin embargo, ahora, en 2022, de acuerdo a lo que yo veo como que es una creciente ola de puritanismo, sí que da pie a que de repente esto se ponga encima de la mesa, encima lo plantee la izquierda y evidentemente los que van a defender la libertad, el trabajo sexual, la regulación, no van a ser la derecha y los conservadores. Entonces al final nos encontramos en una especie de tormenta perfecta en el que parece casi imposible que esto no salga adelante. Sí, efectivamente, eso bueno, lo decía Zapatero un poco a toro pasado. Curiosamente fue el PSOE quien despenalizó la tercería locativa, el alterne, en 1995, permitiendo la expansión de la industria del sexo en España. Y hubo por ahí brevemente, alrededor de 2007, como un gran debate en el Congreso, pero se quedó, bueno, no había voluntad política porque tampoco veían que eso, la opinión pública tampoco tenía una posición clara. No es un problema que haya preocupado nunca a los políticos ni a la opinión pública en España. Y ahora pues ha habido ahí una tormenta perfecta que ha dado pie pues al caldo de cultivo del pacto entre PP y PSOE para... yo diría que es la criminalización definitiva del entorno de la prostitución. Claro, esta gente lo que está diciendo es, no, realmente estamos luchando contra los proxenetas, esto es una lucha contra el proxenetismo, esto es una lucha contra la trata, contra las mujeres prostituidas, pero luego realmente, ¿qué es lo que esconde esta legislación? Bueno, esta narrativa es clásica a la hora de defender leyes que criminalicen el entorno de la prostitución, ¿no? Se invoca, bueno, y otras cuestiones, se invoca una figura en la que haya como mucho acuerdo social, ¿no? Pues el proxenetismo. A todo el mundo eso le suena como algo muy chungo. Y pues se proclama que estas leyes están enfocadas a luchar contra esto. Claro, si le preguntamos al ciudadano promedio qué es eso del proxenetismo, pues yo imagino que habitualmente entenderán lo que ya está tipificado. Mantener a alguien en el ejercicio de la prostitución o introducir a alguien en el ejercicio de la prostitución por medios coactivos. La cosa es que estas leyes amplían este concepto y bueno, pues van a colar en ese tipo penal y en otros parecidos muchas conductas que van a pasar a ser proxenetismos. Que al final esto es un poco lo que yo llamo el efecto Midas de las putas. Y es que al final todo lo que tú tocas se convierte en proxenetismo. Y esa es un poco la forma de criminalizar tu entorno, ¿no? Pues en apariencia, ¿no? El rey Midas tenía un don ahí, convirtiendo en oro todo lo que tocaba. En la práctica eso era una maldición, ¿no? Pues a las putas parece que se les ofrecen estas leyes como salvación y en la práctica de repente todo lo que tocan se convierte en un delito. Quien les alquila un espacio para trabajar, quien les alquila un espacio para vivir, quien les ayuda a gestionar algún asunto laboral. Al final, un poco vienen a criminalizarse todas sus relaciones laborales y comerciales. Aquí distinguen dos tipos penales, pero bueno, es un poco meter todo en el saco de proxenetismo. Si quieres, primero hablamos de la tercería locativa. Esto es una figura que ya existía en el Código Penal de la dictadura,
que viene a ser la provisión de espacios para el ejercicio de la prostitución. Como lo han definido ellos aquí. Mira, el que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento abierto o no al público o cualquier otro espacio a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona. Vamos, los clubs de carretera. Esto al final El podría Flowers ser... de toda la vida. Sí, pero incluso tenemos miedo de que esto pudiese criminalizar el acceso a la vivienda, porque sabemos que en la práctica en estados neoabolicionistas como Suecia, Noruega, se utiliza para desahuciar a las mujeres de sus propias viviendas o para criminalizarlas a ellas cuando alquilan un piso con otras mujeres y se asocian para trabajar. Eso a veces pasan a ser ellas las que incurren en la conducta delictiva de la tercera locativa. Y sí, y el otro tipo penal viene a decir a quien con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. Fíjate que aquí la conducta muy, muy vago. Promover, favorecer, facilitar. Se exige que haya ánimo de lucro, por lo menos, y nos dice muy claro, esto es muy típico de todas las leyes contra la prostitución, que el consentimiento es irrelevante. Es decir, ya preveemos que esto va a ser una ley que no interesa a las mujeres, vamos a dejar claro que aquí pues sus intereses, su voluntad es totalmente irrelevante. Lo que criminalizamos ya no es ni siquiera relación laboral, no es el lucro en forma de comisiones, no, simplemente el favorecimiento. Es como la forma más vaga que hay de definirlo. Los americanos lo llaman pandering. Y vamos, es una figura muy perversa que puede criminalizar pues hasta una asesoría entre mujeres. Todo lo que tocan las personas en prostitución, pues eso se convierte en delito y se convierte en una forma de proxenetismo. Claro, ¿cómo no vais a estar en contra del proxenetismo? Esa es un poco la narrativa. Y eso al final cuela. De hecho, así se ha generado el gran consenso de la lucha contra la trata, manteniendo por un lado un doble discurso de que eso era una lucha contra el trabajo forzoso y en la práctica redactando unas leyes que lo que viene a criminalizar es el apoyo de las migraciones, particularmente de la migración de personas vulnerables. Claro, Vale, tú sí. diferencias, que eso no se lo he visto hacer a mucha gente, la diferencia entre trata y prostitución por coacción. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La situación de prostitución coactiva concurriría con un delito de trata, pero es que el delito de trata es una cosa mucho más amplia. Mira, el delito de trata tiene tres elementos. Una acción, que es lo que se criminaliza. Estas acciones, bueno, describe el Código Penal, básicamente captación, traslado, acogimiento. Son todo acciones vinculadas al proceso migratorio. Es la facilitación del proceso migratorio. Y lo que se criminaliza es eso. No ni el uso de la fuerza, ni estar en poner a alguien en una situación coactiva, no. Hay otros requisitos, pero lo que se criminaliza es captación, traslado, acogimiento. Todo el proceso vinculado a la migración de las personas. Luego, tienen que haber unos fines. Los fines, bueno, son múltiples. Describe el Código Penal y el Protocolo de Palermo, que es un poco el marco internacional que definió esto, pues la prostitución, la explotación laboral, el matrimonio forzoso, la mendicidad, en fin, múltiples fines que tiene la trata y que en teoría pues las autoridades deberían prestarles un poco la misma importancia y el mismo interés por combatirlo. Y tercero, una serie de medios, que ahí sí está lo que entendemos, de lo que se habla habitualmente, uso de fuerza, amenazas, violencia, y incluye o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Claro, ¿qué significa la situación de vulnerabilidad de la víctima? Pues esto no está definido ahí, pero por jurisprudencia parece que la vulnerabilidad de la víctima es que la víctima no tenga otra opción realista salvo someterse al abuso. Entonces, claro, si he entendido bien, la trata es facilitar la migración de personas para el trabajo en la economía sumergida y particularmente de las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, de las que no tienen
otras opciones. Claro, esto, curiosamente, la normativa pues decreta que aquí tienen que haber unas medidas de protección para las víctimas de trata, como que les den el permiso de residencia, pero luego todas esas medidas están vinculadas a el proceso penal. Es decir, en la práctica, los operativos contra la trata buscan detectar a las mujeres que tienen deuda, porque al fin y al cabo todo esto se permite a través de la deuda. Es decir, tú no puedes migrar a Europa porque hay restricciones migratorias, buscarás a organización de trata con la que contraerás una deuda y entonces eso es trata, no tráfico. El tráfico lo habrías pagado por adelantado y ahí ya te harían el smuggling. Tú como no puedes pagar por adelantado, asumes una deuda, entonces aquí tiene un fin de trabajo en la economía sumergida. A través de esta deuda y de que el Estado Pero claro, no yo te te va a puedo utilizar para la prostitución o te puedo utilizar para que estés en el campo recogiendo fresas o para que estés pasándome hachís en las esquinas. Sí, y de hecho denunciamos que hay trata de Estado, porque muchos de esos contratos de las temporeras están orquestados por el Estado. Y son, por ejemplo, las temporeras de Huelva, donde hubo estos famosos casos de explotación con abusos sexuales, son concertados por el Estado y se ajustan perfectamente a la definición de trata. Entonces, claro, el operativo va a ir a buscar a las mujeres tratadas, busca a las que están en situación irregular y que tienen una deuda. Y esas medidas de protección se les darán en la medida en la que colaboren con el proceso. Es decir, en la medida en que denuncien. Claro, ¿qué está pasando? Pues está generando una situación en la que la policía es quien está amenazando con deportar a las mujeres Si no a denuncian. cambio de que denuncien. Que escogen muchas mujeres, y eso lo denuncian las propias supervivientes de trata abolicionistas. Regreso a mi país, contacto otra vez con la organización y regreso con una deuda doble. Pero es que, claro, esa situación, y lo hemos dicho muchas veces, que bueno, es el Estado en todo caso el que facilita la trata. Quiero decir, no tiene una solución sencilla, pero evidentemente esto lo dicen muchas organizaciones, es que a las mujeres no tiene que obligarlas nadie a ejercer la prostitución si no tienen permiso de trabajo, si no tienen permiso de residencia, si su lugar en Europa es la prostitución y la economía sumergida. Entonces, las organizaciones que las traen a través de la deuda es que no necesitan... Claro, no necesitan obligarlas porque básicamente no tienen otra opción al final, en el momento en el que llegan a España. Muchas claro, veces sin trabajo, sin conocimiento del idioma, sin tener una situación regular en la que puedan trabajar en otro sitio, puedan, entonces al final es que eso o nada, ¿no? La gran mentira de la trata no es si mucho por ciento, no sé cuantísimas personas, casi todas las mujeres están tratadas. No, no, es caer en la petición de principio de que la trata es una situación coactiva y de que hay un gran consenso de luchar contra eso y de que tenemos que apoyar las medidas contra la trata. ¿No? Vamos a ver si en la práctica son medidas contra las migraciones y particularmente contra la migración de personas vulnerables. Entonces ahí encima hay toda una red clientelar de las autoridades con el Estado, con las organizaciones privadas, me refiero a las ONGs contra la trata, que en definitiva muchas veces son servicios públicos o servicios sociales privatizados, pues que trabajan en esta perversa rueda. ¿Cuáles son, por ejemplo, las consecuencias de este tipo de leyes abolicionistas en otros países? Se criminalizan todos los aspectos de la prostitución organizada. Pues esto que venimos diciendo, lo que ha puesto aquí el PSOE. Alquiler de espacios, relaciones laborales y comerciales. Un poco todo. Y por otro, a los clientes. Esto dicen que es como una de las medidas más importantes, criminalizar a los clientes. Aquí el PSOE, bueno, ha seguido un poco la línea de esos estados, ponen multas, son sanciones administrativas. Luego, si quieres, discutimos el tema de qué tipo de clientes y si esto ataca también la pornografía. Entonces, claro, en la práctica, en la teoría, se nos dice que no, hombre, que esto está mitigado porque se garantizarían derechos, ¿no? Que todo esto tendría que estar vinculado a un proceso de abandono del ejercicio de la prostitución, ¿no? Como una especie de garantía de derechos sociales. Sí, se les va a acompañar a las chicas, se les va a dar ayudas sociales y todas estas cuestiones. Exacto. Y bueno, también para las personas migrantes que puedan acceder también a esos derechos. Eso donde
por lo menos se ha intentado, aunque de forma anecdótica y de cara a la galería, es en Francia. En Suecia no, en Suecia te deportan por el simple hecho de ser puta. Eso no por sus medidas abolicionistas, sino a través de la ley de extranjería. La ley de extranjería dice, es motivo de que te expulsen del país o de que te retiren la libre circulación si vives de formas deshonestas. Y eso por jurisprudencia parece que significa ejercer la prostitución. Entonces, solo por ser puta te pueden deportar en Suecia, incluso siendo ciudadano comunitario. En Francia se supone que te pueden dar la acogida, pero en la práctica está vinculado a denunciar, a que denuncies un caso de trata, un caso de proxenetismo, de un poco todo lo que está criminalizado. Y lo mismo con el acceso a los derechos sociales. En Suecia solo tienen asesoría, o sea, te ponen, y eso en las tres grandes ciudades, hay como unos centros que están orientados a las mujeres en prostitución y a los clientes, les dan tratamiento, como el enfoque que tienen es como Como si estuviesen enfermos. adicciones, Ujú. sí, les dan tratamientos, los mismos centros, están enfocados para clientes y para trabajadoras sexuales. Pero básicamente lo que les dan a las mujeres es un orientador laboral, que ahí no hay una pensión por puta. Es decir, ellas pueden optar a las ayudas que haya para todos los suecos, pero ya está, con la asesoría de esta gente y cumpliendo los requisitos. Pero básicamente lo que te ponen es un orientador laboral. En Francia sí que han financiado algunos proyectos a través de. Esto lo dirigen a través de las ONGs, ¿no? Pues en cada territorio, quien se dedica al tema de la prostitución, le financiamos los proyectos y por lo menos tienen que tener estas características. Entonces, por un lado, esos proyectos de salida son buenos, están bastante. O sea, un proyecto está bastante bien financiado. Creo que el Movimiento Unit decía que se necesitaban unos 10.000 euros por proyecto. Pero claro, en la práctica muy pocos. Creo que, no sé si decía la noticia, en 2019, esto es desde 2016, 3 años después de la aplicación de la ley, habían cumplido 300 y pico itinerarios. Claro, se habían cumplido 300 y pico itinerarios de abandono de la prostitución hasta el final. Los franceses estimaban 40.000 mujeres en prostitución en el país. Yo hice cuentas y salían a 1.200 años o así para sacarlas a todas del puterío. Entonces, estas medidas, ya te digo, en la práctica son muy de cara a la galería. Y también venimos denunciando que estas inversiones muchas veces van a parar a manos de las redes clientelares de los partidos. Mira, te explico un poco cómo funciona en Andalucía. En Fíjate que ahora son Andalucía elecciones. tienen unas becas bastante bien financiadas, ¿eh? Ahí metieron pasta en el plan contra la prostitución y hay pues unas becas para el abandono de la prostitución. Son becas de formación, creo que te dan 400 euros al mes. Y bueno, te comprometes a abandonar la prostitución, pero en la práctica no se lo dejan. Pero bueno, con la asistenta firman y ya está, porque si no es que ni la repartirían. Entonces, las becas formativas son en empresas de los empresarios afines a la red clientelar del partido. Uno, por ejemplo, lleva las contratas de las lavanderías de los hospitales. Ujú. Entonces, lo que hacen es poner a las mujeres, mientras dura la formación, no sé si son 6 meses, en la lavandería del hospital, se ahorran tantos sueldos como mujeres pongan ahí. Es decir, al final dicen las compañeras, es que le estamos quitando el trabajo a las precarias. O sea, son las mujeres precarias las que dejan de trabajar al empresario para tener a estas en formación y luego hay inserción laboral cero. Luego el empresario no contrata a las putas, las devuelven a su casa una vez se han acabado las becas formativas y vuelven a contratar a las mujeres precarias de las que se han ahorrado esos sueldos. Entonces, pues venimos denunciando mucho tiempo que, bueno, estas medidas de apoyo al abandono de la prostitución, mientras sigan teniendo inserción laboral cero, pues que son un poco repartirse el dinero con la red clientelar y los empresarios afines. Y eso es así en otros proyectos
alrededor del Estado español, en nuestra experiencia. Normalmente en estas legislaciones se suele decir que se persigue al putero, ¿no? Se equipara al putero primero con un violador, se dice que es un agresor sexual. De alguna manera imaginan o proyectan una supuesta coacción en el hecho de que hay un intercambio voluntario de dinero a cambio de servicios sexuales y todo este rollo. Y entonces dicen que en ningún caso se va por las prostitutas, ¿no? Las prostitutas serían las víctimas, no habría una prostituta, serían personas prostituidas, porque nadie en su sano juicio jamás podría tomar una decisión autónoma por su cuenta de ser prostituta, y entonces se va contra los puteros. Entonces toda la legislación se supone que no se trata de atacar a las prostitutas, sino que se trata de atacar a los puteros. Esto dentro del entorno de trabajadores sexuales y tal, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la lectura que se hace desde ahí? Por un lado, rechazamos esto de que no se criminalice a las mujeres. Claro, no se las criminaliza por prestar servicios sexuales, pero se las criminaliza por otras conductas que pasan a ser proxenetismo. Esto pasa, por ejemplo, en Irlanda. Las compañeras tienen que trabajar solas, porque en el momento en que se asocian para compartir un piso y ejercer ahí, pues las dos están incurriendo ahí lo llaman brothel keeping. Es pues como la tercería locativa aquí, y ya te conviertes en un proxeneta. Pero eso hoy en día pasa en el Estado español también, con las leyes contra la trata. Muchas veces las procesadas son familiares de las personas tratadas, que se traen a una amiga, se traen un familiar y claro, te conviertes en el tratante. Esas medidas se utilizan en la práctica contra el cliente de la prostitución callejera y como pretexto para aumentar la presencia policial en los espacios públicos donde pues no se quiere que esté la prostitución. Y así se ha expulsado, por ejemplo, a las putas de París, se las ha desplazado hacia el Bois de Boulogne, hacia el bosque, donde pues sufren mayor victimización, es como un sitio más recóndito, están más expuestas al crimen, sobre todo a personas que quieren robarles. Y así han asesinado a compañeras nuestras ahí, en el Bois de Boulogne. Y un poco lo que preveemos con el tema de la criminalización del demandante es esto, que en la práctica no es una medida muy disuasoria, que decir, porque no hay medios para perseguir a todos los puteros de España. Es una locura. Y para hacerlo de forma eficaz es que habría que hacer como los suecos. Los suecos tienen unidades de detectives especialistas en esto, en plan de que... Pero eso solo en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Estocolmo se llama la Unidad contra la Prostitución. Y estos son unos auténticos detectives. Van a los anuncios de prostitución, llaman a la mujer, va el tipo disfrazado de cliente, así tal, al final no contrata nada, se confirman que estás ejerciendo la prostitución en el piso, se quedan abajo en plan polis encubiertos a pillar a los tíos que salen y a la larga, pues ya cuando te han pillado unos cuantos, te enganchan a ti y buscan si consiguen una denuncia o si pueden muchas veces echarte del piso avisando al dueño de que, oiga, que lo que tiene aquí es una persona prostituida y el contrato de alquiler queda rescindido, no es válido porque usted estaría incurriendo en un delito y tiene que echarla. Entonces esto es un poco la valoración que yo hago del tema del cliente. Yo quería comentar el rollo de si se criminaliza la pornografía. Vamos a ver lo que ha escrito el PSOE. El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico será castigado. Claro, esto es una forma, de nuevo, muy laxa de definir la prostitución, ¿no? Porque no exige ni presencialidad ni contacto. Claro, ahí es de donde mucha gente ha sacado precisamente que ahí podría encajar ya no solo el porno, sino cualquier contenido erótico. Es decir, yo es que incluso puedo decir que Maribel Verdú enseñando las tetas en una película de cine español es susceptible de entenderse como un acto de naturaleza sexual que se estaría dando a cambio de una remuneración económica. Sí, yo sospecho que sí. Porque, mira, esta definición no se han inventado para esto, ¿eh? Pero Adriana Esto Lastra es decía porque... que no, que bueno, que eso se lo han inventado, Sí. tal, pero rollo, claro, si tú escribes esta definición ambigua, la metes en el BOE, ¿qué interpretación quieres que luego haga un jurista de la cosa que tú has escrito que es que lo ocupa absolutamente todo? Sí, la cosa es que ellas no se han inventado esto, ¿eh? Esto, aunque el ordenamiento jurídico no define la prostitución,
pues hay jurisprudencia y hay una doctrina del Tribunal Supremo, hay una sentencia que viene a decir esto: convenir la práctica de actos de naturaleza sexual y no se exige ni presencialidad ni contacto. Entonces, lo que yo sospecho es más grave, que sí, que aquí se criminaliza el consumidor de pornografía, pero que arriba, donde dice prostitución, se refiere a esto también. Cuando habla de la tercería locativa, espacios para prostitución, cuando habla de promover, facilitar el ejercicio de la prostitución, se refiere a esto. No solo presenciales, sino que también estaríamos fuera, pues, todas las del OnlyFans, las de la Sexcam. ¿Y la pornografía no entraría en eso también? Sí, todo. Esto habilita totalmente a las organizaciones antitrabajo sexual a perseguirnos, que es un poco pues lo que pasó con el sindicato. Ah, contra el sindicato hubo, no sé si 2 o 3 demandas, pero estaban encabezadas por lobistas antitrabajo sexual, lobistas abolicionistas, ¿eh? Una de Cataluña, la Nuria González, de Abolicionistas de Cataluña, y otra por Rosario Carracedo, vinculada, bueno, es una histórica abolicionista, vinculada a la plataforma de organizaciones abolicionistas. Entonces, claro, la práctica es, mira, aquí les damos las herramientas y cualquiera que quiera luchar contra la pornografía ya lo tiene. Si dispone de los recursos necesarios para montarles un caso, puede ir contra ellos. Y eso es lo que nos han hecho, ¿eh? Eso es lo que ya nos han estado haciendo, por ejemplo, con el caso del sindicato. No, te voy a preguntar ahora por cómo se ha defendido esto dentro del Parlamento, porque lo hemos visto. Hemos visto que PSOE y Partido Popular y Unidas Podemos, que Unidas Podemos al final era un poco ambiguo porque hay gente también de En Comú Podem y tal que se ha posicionado en contra, pero todos estos habrían votado a favor de esta ley. Vox se habría abstenido y en contra habrían estado, no sé si Bildu, PNV, Junts, Ciudadanos y... Fíjate que yo he coincidido con Federico Jiménez Los Santos, que le he escuchado esta mañana y yo ayer lo estaba diciendo, que básicamente decía, la persona más coherente y que tenía un discurso tal, por muy raro que os parezca que yo os esté diciendo esto, ha sido la de la CUP. Y en eso coincidí con él. Luego esta mañana también he escuchado a, creo que era de Junts no, era de Esquerra Republicana, que también está diciendo algo con sentido. Entonces, pero aún así, los apoyos que hay por parte de... O sea, no existe realmente nadie que esté dando la cara por esto. No, yo sospecho que lo van a sacar con ayuda del PP, porque tienen un gran consenso. Esto, yo creo que el laboratorio de pruebas fue la ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí, en el anteproyecto no tenía medidas abolicionistas, pero en el proyecto que presentaron incluía algo parecido a esto, no tan heavy, pero un poco criminalizaba la tercería locativa y este proxenetismo no coercitivo, aunque exigía que hubiese, así como esto exige lucro, hay que ellos exigían que hubiese explotación. Y explotación para ellos era una situación de dependencia, vamos, era una relación laboral. Vale. Aquello lo discutieron en las enmiendas, el PSOE propuso esto mismo. Esto viene de aquellos lodos, de la pugna del PSOE por meter la versión dura de la criminalización de la prostitución en la ley de solo sí es sí. No hubo consenso con Podemos, pero en esas deliberaciones ellos vieron que el PP sí iba a apoyar sus enmiendas. Pero claro, el PP dijo, os apoyaremos las enmiendas, pero luego vamos a presentar contra la totalidad. Y claro, pues prefirieron salvar la ley del solo sí es sí y sin las medidas abolicionistas, aunque por ahí Esquerra nos coló licitación de la publicidad que promueva la prostitución, todavía no entendemos muy bien por qué. Y presentaron su propia ley. Vino a ser un poco, bueno, como no había forma de salvar aquella ley con las medidas duras, presentó la mía propia y ya me apaño con el PP, que he visto que lo apoya. Y, en fin, yo siempre me equivoco con los análisis políticos, con las previsiones, pero yo creo que esto lo pueden sacar perfectamente, una versión muy parecida a lo que han presentado junto al PP y que probablemente es lo que están... y probablemente lo logren sacar adelante. Cuando han escrito esto, ¿realmente han hablado con grupos de prostitutas y demás? ¿O realmente hablan con aquellos colectivos que les interesan para decirles lo que ellos quieren escuchar y a partir de ahí redactar las leyes de acuerdo a las posturas que ya tenían pensadas de casa? Claro, es que
eso de hablado con las mujeres vale para apoyar cualquier postura. Es decir, si yo quiero defender una postura abolicionista a través de hablar con mujeres en prostitución, pues me reuniré con organizaciones que tengan al frente alguna figura superviviente profesional, las llamamos así, ¿no? Pues que ahora trabaje de dar charlas contra la prostitución y estas cosas, tenga un pasado en prostitución. Eso hay pocas figuras, pero son muy notorias. En España, por ejemplo, es muy vocal Amelia Tiganus, una superviviente rumana que hace activismo abolicionista y, bueno, pues la presentan como la superviviente. Entonces ya está, ya tienes una mujer que repite tu narrativa. Y son Muchos en el abolicionistas. chat me están hablando de Cindy Takanashi, porque es un caso como muy paradigmático. Yo le he dedicado muchos vídeos, pero me parece que muchas veces está muy loca, pero es un caso de una chica que ha sido prostituta. Ella se define a sí misma como prostituida, me imagino que prostituida por la gracia de Dios. Y ahora cuenta una experiencia prácticamente de terror, lo que a mí me parece muy chocante porque, claro, tú luego te ves la historia de Cindy Takanashi y dices, madre mía, pero si esta chica fue prostituta, un cliente fue el que le puso el dinero para el negocio en el que está ahora y a partir de ahí ha podido disfrutar de una vida de la que ella difícilmente pudo haber disfrutado si realmente hubiese ejercido esos trabajos que no quiso ejercer, que son esos trabajos precarios, pues de asistenta o de tal en no sé dónde, o trabajar en una tienda de ropa o tal. Ella decidió ir por otra vía porque decía que pasaba de cobrar esa miseria y tal, y al final se ha visto recompensada y ahora de repente se ha convertido en una activista contra la prostitución. Este tipo de... a lo mejor no quieres personalizar con ella, pero este tipo de casos... son frecuentes y demás debido a la deriva del activismo, por ejemplo, alrededor del feminismo, con este tipo de cuestiones, ¿o cómo lo ves tú? Sí, en España yo te diría que hay unas, que yo conozca, ex prostitutas que hayan hecho declaraciones a cara descubierta en línea abolicionista. Yo tengo mapeadas unas 6. Cindy sería Y una de ellas, ¿no? sí, 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 son perfiles de este tipo. Además, el de Cindy es curioso porque ella durante mucho tiempo hizo discurso pro derechos y a su programa de las uñas invitaba a compañeras nuestras Sí, y que hacían de ahí hecho discurso. luego la hemos visto machacarlas, escupirlas e Sí, insultarlas de formas terribles, que yo recuerdo que yo reaccioné a eso, como la trataba cuando le estaba haciendo las uñas y luego reaccionando a un vídeo suyo que estaba viendo, era una cosa enfermiza. Pero a ver, sí, sí. Entonces, claro, a ver, este tipo de lobistas, por supuesto, han abandonado la prostitución, ninguna está en activo, ¿no? ¿Cómo iban a defender que se criminalizase su entorno de trabajo mientras todavía están trabajando, que se criminalizase a su clientela? Yo creo que eh, es un poco una pérdida de tiempo si te pones a, no, pero mira el testimonio de esta, no, pero mira el de esta. Yo he hecho muchas veces ese debate y no acabamos, porque a piquear testimonios a interminables. Pero si hay muchos académicos que han hecho el trabajo, pues, de ir a los lugares de trabajo y preguntarles por sus necesidades, preguntarles por su posición política. Y bueno, aunque hay heterogeneidad, desde luego casi siempre se oponen a la criminalización de su entorno. Pero vamos, por ejemplo, esta que te he mencionado, la Ruth Pinedo, que entrevistó a 140 y pico en León, evidentemente casi todas estaban en contra de la criminalización de su actividad, querían algún tipo de reconocimiento. ¿cuál tú crees que pueden ser las consecuencias de todo esto? ¿A dónde crees que podemos llegar como sociedad? Sí, yo veo, bueno, un poco esto que tú dices, que hay como olas reactivas, hay una especie de péndulo en estas cuestiones morales, ¿no? Que oscila entre la represión y el libertinaje. Ahora parece que estamos en una época más represiva, sobre todo en temas de sexualidad, pero también pues yo veo una reacción a todo eso en las nuevas generaciones, ¿no? Pero en todos los aspectos políticos, ¿no? Escribía, ¿quién era el articulista esta de nuestros hijos fachas, ¿no? Que nos salen fachas. Em, Marta Nebot. Eso es. Y pues sí, yo creo que estamos, si no estamos en la cresta de la ola, seguimos subiendo, ¿eh? Y probablemente haga falta una generación entera
para regresar al otro lado del péndulo. Probablemente sean estas nuevas que esta generaciones, esos generación hijos sean los fachas. padres puritanos de los hijos que se rebelen contra ellos y les digan, a ver, dejadnos follar tranquilos, no deis tanto el coñazo, papá. Probablemente, ¿eh? Aquí ya estoy cuñadeando mucho, pero No, sí, a ver, los dos, porque realmente yo entiendo que padres liberales eran los míos. ¿Sabes? Mi generación, yo creo, ahora mismo es la que está gestando a los niños agonías y luego a ver qué sale de ahí, ¿sabes? Pero, sí. pero probablemente sí que sea una cuestión de 40, 50, 60 años. Así que a lo mejor cuando seamos ancianos veremos de nuevo, ¿no? otra oleada de libertinaje que disfrutaremos como viejos verdes. Bueno, pues muchas gracias, Raj, tío, por regalarnos esta hora. Nada, a ti por invitarme. Si organizo otro debate y tal, porque me está escribiendo más gente, o podemos hacer a lo mejor algún día otra tertulia con más peña y con alguna trabajadora sexual y tal, ¿te apuntarías? Sí, yo encantado. Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias, Raj, por tu compañía. Nada, y un placer y un nos saludo vemos, para toda la tío. audiencia.